Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL CISDB2. En anteriores vídeos hemos visto cómo se podía realizar de manera muy sencilla la integración de sentencias SQL dentro de nuestro código COBOL. Eso lo hacíamos con las palabras reservadas exec SQL al inicio y endExec al final de la sentencia. También aprendimos a diferenciar entre lo que serían los campos propios dentro de las sentencias SQL, los campos propios de la definición de la tabla, los campos escritos en lenguaje SQL en la definición de la tabla, como las llamadas variables host, que serían el equivalente COBOL a cada uno de esos campos. Esa equivalencia la encontrábamos dentro del fichero de definición, el llamado dclgen de la tabla correspondiente. Bien, también aprendimos cómo podíamos integrar cualquier tipo de sentencia. Podíamos integrar sentencias insert para insertar nuevos registros dentro de una tabla. Podíamos integrar también sentencias update para actualizar registros ya existentes en una tabla o sentencias delete para borrar dichos registros, los registros que nos interesen. Por otro lado, también estudiamos un ejemplo en el cual hacíamos una lectura de varios registros de una tabla, haciéndolo a través de un cursor. Si recordamos, el cursor se lee de manera muy similar a cómo se leían los ficheros secuenciales. Hay una primera sentencia y una última sentencia de open y de close respectivamente, y en el medio se hacían los fetch del cursor, que eran, serían los equivalentes a las lecturas del fichero. De esta manera abarcamos todo el rango posible de operaciones de mantenimiento que se pueden hacer en una determinada tabla del DB2. Para dar un paso más en este vídeo y en próximos vídeos que iremos viendo a continuación, vamos a crear un modelo de datos un poco más complejo, un poco más complicado. En este vídeo, concretamente, no vamos a entrar en temas estrictamente de COBOL, sino que vamos a discutir un poco por encima el modelo de datos que vamos a utilizar y la herramienta que utilizaremos también para crear todas las tablas y toda la infraestructura que necesitaremos posteriormente en nuestros desarrollos. Es el modelo que tenéis ahí en pantalla. Tendríamos una tabla central, que es la tabla de contratos. Esta tabla almacenaría los contratos de la compañía, por ejemplo. Recordemos que las grandes compañías son las que utilizan los sistemas mainframe y estas grandes compañías no tienen una única tabla con sus datos, sino que, estamos hablando de modelos de datos de a lo mejor miles o incluso decenas de miles de tablas para una de estas grandes compañías. Este modelo de datos que vamos a estudiar es un modelo muy simplificado, se puede complicar hasta el infinito, pero si lo complicamos demasiado va a ser más difícil de entender. Por lo tanto, vamos a hacer un modelo de datos que es este que estáis viendo, que es muy sencillo. Como digo, consta de 3 tablas. La tabla principal, digamos, la tabla maestra es la tabla de contratos, que es esta de aquí, que tiene 4 campos. Tiene la clave de contrato, que será un campo numérico, donde se irá almacenando cada vez que se firme un contrato nuevo, cada vez que un cliente de la compañía firme un contrato nuevo, se aumentará el número de clave de contrato. Después tendremos una descripción, un estado del contrato y un importe. Vamos a asimilar que estos contratos son como si fueran cuentas vista. Entonces, la empresa, digamos, o la multinacional será, pues, por ejemplo, un banco. En una cuenta vista, lo que tenemos es un saldo. Ese saldo de la cuenta es lo que viene siendo el importe que aparece ahí en esta tabla, ¿de acuerdo? Sería este campo de aquí. El importe sería el saldo de la cuenta. Después tenemos una tabla
con movimientos, una tabla con movimientos entre cuentas. Entonces aquí vamos a dejar varias posibilidades. Vamos a permitir que sea movimientos cuenta a cuenta, es decir, cogemos un importe de una cuenta y lo trasladamos a otra cuenta, ¿de acuerdo? De ahí viene primero la clave del movimiento, porque tenemos que saber diferenciar un movimiento del resto de movimientos. Por lo tanto, bueno, en general todas las tablas tienen que tener una clave que nos ayude a diferenciar un registro de los demás o un conjunto de registros de los demás según su significado. Entonces, básicamente, la tabla de movimientos lo que representará serán los movimientos que se han realizado sobre cada una de los contratos que aparecen en la tabla de contratos. En este sentido, tendríamos una clave de movimiento para decir, pues ha sido el movimiento número 5 entre el contrato 1 y el contrato 3. Ha sido un movimiento de 50 euros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que se ejecuta un movimiento, cada vez que se almacena un movimiento en la tabla de movimientos, el importe de ese movimiento tiene que ser descontado de del contrato origen y tiene que ser aumentado en el contrato destino. Es como si fuese una transferencia. Además de eso, puede haber movimientos que no tienen por qué ser cuenta a cuenta. Puede ser de usuario a cuenta o de cuenta a usuario. Es decir, las cuentas vista no solamente permiten las transferencias entre cuentas, sino, por ejemplo, permiten otro tipo de operaciones como son, por ejemplo, los reintegros. Un reintegro es una operación en la cual el cliente llega a la oficina y con un dinero en el bolsillo y dice, bueno, pues este dinero ingrésamelo. Perdón, eso es un ingreso, no un reintegro. Reintegro es lo contrario. El ingreso es que exactamente llega el cliente a la oficina o a través del cajero y dice, bueno, que quiero meter este dinero en mi cuenta. Y entonces ahí el contrato origen es un dato que no tendría sentido. ¿De acuerdo? Solamente el contrato destino tendría sentido, que es hacia dónde va el flujo de dinero. Y después estarían los reintegros, que es cuando serán cuando el cliente, pues, que tiene una cuenta, accede a su cuenta y recupera todo o parte del importe de esa cuenta. Eso sería cuando saca dinero. Se puede hacer a través de la ventanilla o a través de un cajero automático. En ese caso, lo que no tendría sentido sería la cuenta destino. La cuenta origen sería la cuenta del cliente y sencillamente se descontaría el dinero correspondiente solicitado por el cliente. Bien, esos serían los tipos de movimientos que permitiríamos en nuestra base de datos. Y por último tenemos una tabla de estados. Ya hemos visto que los contratos, la tabla de contratos, tiene un campo que es el campo estado. Bueno, pues todos los estados posibles en los que puede encontrarse un contrato se encuentran en la tabla de estados. Y aquí vamos a definir dos estados. Un estado que se define con una V, que sería el estado vigente, que es el estado normal de operación de un contrato en el que se permiten los movimientos, y un estado cancelado, que sería una C. De tal forma que aquellos contratos que tengan como estado una C no se van a permitir realizar movimientos sobre dichos contratos. Bueno, pues esto sería a grosso modo la explicación de las entidades de datos del modelo con el que vamos a trabajar en los próximos vídeos. Además de eso, también tenemos lo que serían las relaciones entre las distintas entidades. Sabemos que DB2 es una base de datos relacional y que, por lo tanto, al igual que otras bases de datos relacionales como SQL Server o MySQL, permite que se establezcan relaciones entre campos de distintas entidades. Así, por ejemplo, dentro de la entidad de movimientos tenemos dos campos, que son el campo contrato origen y el campo contrato destino, que son clave foránea de la tabla y que están vinculados a la clave primaria de la tabla de contratos, ¿de acuerdo?
al campo clave contrato que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Estos dos campos están relacionados con el campo clave contrato. ¿En qué sentido? Pues en los dos sentidos siguientes. Significa que yo no puedo tener un movimiento ni a ni desde, es decir, que no puedo tener un movimiento que tenga como contrato origen o como contrato destino un código de contrato que no esté o que no exista en la tabla de contratos. ¿De acuerdo? Si yo, imaginaos, tengo en la tabla de contratos el contrato 1, el contrato 2 y el contrato 3, yo no puedo insertar en la tabla de movimientos un movimiento que tenga como contrato origen el 5 o como contrato destino el 7. ¿De acuerdo? Todos los contratos, tanto origen como destino, tienen que estar vinculados en la tabla de contratos. ¿De acuerdo? Estas reglas que permiten o que impiden de alguna manera que los valores de los campos puedan tener cualquier valor, se conocen como integridad referencial. ¿De acuerdo? La integridad referencial es de suma importancia en el diseño de las bases de datos empresariales porque la calidad de los datos depende en gran medida de que se cumplan estas condiciones de integridad referencial. Por otro lado, en la tabla de contratos hay un campo que es el campo estado, que lógicamente está vinculado a la tabla de estados, está vinculado concretamente al campo clave estado, ¿de acuerdo? Clave estado de la tabla estados sería la clave primaria de esta tabla, mientras que el campo estado de la tabla contratos sería la clave foránea. Eso significa dos cosas. La primera, que yo no puedo crear un contrato con un estado que no aparezca en la tabla de estados. Y, por otro lado, yo no puedo eliminar de la tabla de estados un estado cuya clave se encuentre en algún contrato de la tabla de contratos. ¿De acuerdo? Es esa doble dirección de la integridad referencial. ¿De acuerdo? Porque en cualquiera de esas dos situaciones se daría una incongruencia en los datos almacenados en las tablas. Y eso es lo que hay que tratar de evitar en todo momento. Por otro lado, este diagrama, además de representar tanto las entidades como las relaciones entre los campos de las diferentes entidades, también representa su multiplicidad. La multiplicidad es muy sencilla de entender. Por ejemplo, entre la tabla de estados, concretamente el campo clave de estado y el campo estado de la tabla de contratos, hay una multiplicidad de 1 a n. Eso significa que yo voy a tener un único registro, con un valor en la tabla de estados, ¿de acuerdo? Y con ese mismo valor habrá n registros en la tabla de contratos, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo tener un solo estado que sea v vigente en la tabla de estados, ¿vale? Pero que en la tabla de contratos puedo tener 17 millones de contratos con esa v en el campo estado, ¿de acuerdo? De ahí la n. Y en el caso de la relación entre la clave de contrato de la tabla de contratos y los contratos origen y destino de la tabla de movimientos, tenemos exactamente la misma situación. Yo solo voy a tener un registro con un determinado valor en la tabla de contratos y ese valor puede aparecer n veces tanto en el campo contrato origen como en el campo contrato destino. Bien, pues esta sería más o menos la explicación del modelo de datos con el que vamos a trabajar. Evidentemente, como ya comenté anteriormente, este modelo de datos se puede complicar hasta el infinito. Nosotros podemos establecer una relación entre los contratos, por ejemplo, y los clientes, ¿de acuerdo? En una tabla que relacione ID de contrato con ID de cliente. A un lado estaría relacionado el campo con los contratos y en el otro pues con una posible tabla de clientes donde aparezcan los datos de los distintos clientes de la empresa. También podría estar relacionada porque puede haber clientes que interactúen con los contratos de manera diferente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos un contrato, pues no sé, vamos a suponer un contrato de una cuenta de una comunidad de propietarios, por ejemplo, una cuenta corriente de una comunidad de propietarios. En las comunidades de propietarios pues hay distintas figuras. Está el presidente,
está el administrador, está el secretario, está el tesorero, etc. Entonces, dependiendo de el tipo de vinculación entre un cliente y un contrato, pues este cliente podrá realizar ciertas operaciones y otras no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la vinculación entre un contrato y un cliente no suele ser casi nunca una relación directa, sino que está condicionada a una determinada tipología de relación. Pero bueno, eso son extensiones en las que ahora, al menos de momento, no vamos a entrar. Este es un modelo de datos muy sencillo que vamos a implementar en la base de datos DB2 seguidamente. Muy bien, ya estamos en la parte correspondiente al terminal del mainframe. Estamos en modo edición y vamos a ver ahora una herramienta muy interesante que nos va a ser muy útil a la hora de hacer operaciones grandes, digamos, o muchas operaciones seguidas con las bases de datos, con DB2. Es la herramienta Spoofy. La herramienta Spoofy se puede acceder a ella a través de el menú de DB2, ¿de acuerdo? Es esta de aquí, la herramienta 1, ¿vale? Y aquí, en esta herramienta, hay que especificar una cosa muy importante, que es un fichero, un dataset. ¿De acuerdo? Un fichero, en este caso, se trataría de un fichero particionado que está en la librería USR 001 Pruebas Spoofy y su nombre es modelo 3. ¿De acuerdo? Ya lo tengo preparado. Entonces damos Enter. Aquí estarían las características del fichero. Volvemos a dar Enter. Muy bien, y aquí podemos ver en qué consiste el fichero. Consiste en una serie de sentencias SQL, como vemos aquí. Estas que llevan los dos guiones son comentarios, ¿de acuerdo? El SQL, el procesador de SQL no las lee. Aquí tenemos al principio tres sentencias drop. ¿Qué hace la sentencia drop? La sentencia drop elimina una tabla. No confundir con delete, porque delete borra los registros de una tabla. Es decir, dejaría la tabla vacía. La sentencia drop elimina la tabla. Es decir, si yo hago un drop de una tabla, después ya no puedo hacer nada más con esa tabla. La tabla queda eliminada. ¿De acuerdo? No es lo mismo drop que delete. Delete es lo contrario que insert. Drop es lo contrario que create. ¿Vale? Pero bueno, en principio estas sentencias están asteriscadas, están comentadas, por lo tanto no es necesario que las veamos. Estas sentencias que pone aquí commit, que las veis aquí, que aparecen varias veces, commit, etc., lo que hacen es lo siguiente. Supongamos que yo tengo que hacer una serie de cambios en una base de datos. ¿Vale? Yo empiezo haciendo, por ejemplo, un insert, después hago un update, después hago otro insert, después hago, en fin, hago varias operaciones. Y en un momento dado, una de esas operaciones falla y mi proceso se detiene. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que en el momento que una de esas sentencias falla, todo el proceso se da para atrás. Es decir, todos los cambios realizados hasta ese momento se revierten. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace la sentencia commit? La sentencia commit lo que hace es asegurar los cambios hechos hasta ese momento. ¿De acuerdo? La sentencia commit se utiliza mucho en combinación con la sentencia rollback. La sentencia rollback es la que da para atrás todos los cambios.
En SPUFY, cuando una sentencia falla, se ejecuta un rollback automático. Lo que significa que si yo ejecuto sentencias sin ejecutar ningún commit en el medio, en el momento que una sentencia falla, se me ejecuta una sentencia rollback y me da para atrás todos los cambios que había hecho hasta ese momento. Si yo voy ejecutando commits a medida que voy ejecutando sentencias, el próximo rollback que ocurra me dará para atrás los cambios hasta el último commit realizado. ¿De acuerdo? Es decir, me conservará todos los cambios anteriores al último commit. Es una manera de ir asegurando los cambios que hace uno. ¿Vale? Bien, así es como funciona. Después veremos más adelante, veremos muchos más ejemplos de este funcionamiento, porque además es muy importante y es crucial saber utilizarlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Pero no os preocupéis porque veremos algún ejemplo. Bien, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo que hacemos primero es ejecutar esta sentencia de aquí, la sentencia create table contratos estados. ¿Vale? Esta sería la creación, la sentencia de creación de la tabla de estados. ¿Y qué es lo que le decimos aquí? Le decimos que esta tabla tiene dos campos. ¿De acuerdo? Un campo clave estado y un campo descripción. ¿Vale? Ninguno de los dos admite nulos. Es decir, vamos a tener que, cuando hagamos un insert, insertar ambos campos. Y acto seguido definimos la clave primaria de la tabla. La clave primaria de la tabla será el campo clave estado, lógicamente. ¿Vale? Una vez creada la tabla, termina la sentencia SQL con el punto y coma, ejecutamos una sentencia commit, aquí abajo. Bien, una vez creada la tabla, creamos un índice para la tabla. Y el índice tendrá este nombre, estados y X, y constará solamente de un campo, clave estado. A continuación, creamos o definimos la tabla de contratos. La tabla de contratos tiene estos campos. Clave de contrato, que es un campo tipo integer, entero. Una descripción del contrato. Lo que sería el importe del contrato, equivalente al saldo de la cuenta. Y un campo estado, que será un char de 1. ¿Vale? Este campo es muy importante, como este campo, bueno, definimos aquí la clave primaria, que es la clave del contrato, y definimos aquí, en esta línea, definimos la clave foránea del campo estado. Definimos el campo estado, que es este de aquí, este es el campo estado, lo definimos como clave foránea y hacemos referencia, o hacemos que referencie al campo clave estado de la tabla contratos estados, de la tabla que justamente acabamos de definir. ¿De acuerdo? Es muy importante, por lo tanto, que este campo, el campo estado, este campo, que es un char de 1, tenga el mismo formato que el campo al que hace referencia. ¿De acuerdo? Clave estado, char de 1. Es fundamental que los campos que están relacionados como clave foránea, clave primaria, tengan el mismo formato. Bien, acto seguido definimos el índice de la tabla de contratos y vamos a definir un único campo en ese índice, que es el campo clave contrato.
Después ya veremos si lo ampliamos, creamos índices nuevos o lo que hacemos. ¿De acuerdo? En principio, este va a ser el único modelo de datos que vamos a tener, pero ya lo iremos haciendo crecer a medida que vayamos haciendo más vídeos. Y por último tenemos la tabla de movimientos. La tabla de movimientos tiene como clave primaria, que la tenéis aquí, el campo clave movimiento, que también es un integer. Aquí tenemos los campos origen y destino, que se refiere al contrato origen y al contrato destino, que también tienen que ser integer para mantener el mismo formato que el campo al que hacen referencia, que es la clave de contrato en ambos casos, de la tabla con contratos. ¿Vale? Aquí definíamos la clave primaria y las dos claves foráneas de la tabla. Fijaos que en este caso ni el campo origen ni el campo destino tienen la cláusula not null. Eso significa que estos dos campos admiten nulos. ¿De acuerdo? Y ya por último, bueno, pues por poner un ejemplo, definimos tres índices para esta tabla. ¿De acuerdo? Un índice que tenga como clave la propia clave primaria de la tabla, que será el índice principal, el índice único. Es un índice único, es decir, en toda la tabla solo puede haber un registro con el mismo valor, ¿vale? Y además es clúster. Es como si fuese, digamos, el índice principal de la tabla. Y luego definimos otros dos índices, que no son índices únicos en este caso, ¿de acuerdo? Son índices múltiples, en el sentido de que puede haber varios registros que tengan el mismo valor en estos campos, que son el origen, el contrato origen y el contrato destino. ¿De acuerdo? Definimos estos índices como no únicos. ¿Vale? Son para las búsquedas, así que veremos después, posteriormente, la utilidad de estos dos índices. Bien, pues estas son las sentencias SQL que vamos a ejecutar con Spoofy. Una vez que hemos echado un vistazo al fichero USR001 pruebas Spoofy modelo 3 desde Spoofy, pulsamos F3 y automáticamente presionamos Enter y aquí se nos presentaría el fichero de salida. ¿De acuerdo? Aquí esta sería la salida del Spoofy. Como ves, bueno, por cada sentencia ejecutada, en este caso commit, create table, commit, etc., nos devuelven ejecución correcta, SQL code igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos para abajo y vemos que todas las sentencias han salido correctamente. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora sin más, podemos ir aquí a QMF con una Q, pulsamos F6 y le decimos prb.contratos, prb contratos con N, F6, ahí aparecen los campos, y F2. ¿De acuerdo? Ahí veis que la tabla está vacía. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto hemos echado un vistazo por encima al modelo de datos que vamos a utilizar en los próximos vídeos, donde haremos algunos ejemplos, y hemos visto un ejemplo también de utilización
de la herramienta Spoofy. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos continuando con este modelo de datos que hemos comenzado a ver ahora. Un saludo y hasta el próximo vídeo.